Veamos una demostración del teorema del incremento siguiendo los pasos del libro de Thomas. Acá está el enunciado. Suponga, como lo tenemos en clase, ¿no? Suponga que las derivadas parciales de primer orden de nuestra función f o de cierta función f están definidas en una región abierta R que contiene el punto x0 y 0. Y supongamos también que las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y son ambas continuas en x0 y 0, entonces f es diferenciable en x0 y 0. Thomas no enuncia el teorema de esta manera, lo enuncia en estos otros términos. Esta región R es una región abierta, pero como ustedes saben, en cualquier región abierta, por deformada que ella sea, adelanto de nuevo, este es nuestro punto, siempre puede considerar los incrementos delta x y delta y lo bastante pequeñitos como para que haya un rectángulo R dentro de la región abierta. Entonces todo este rectángulo celeste es un rectángulo dentro de la región abierta de interés, o uno dice, directamente podemos considerar que la región abierta R es rectangular. ¿Por qué? Porque por tratarse de una región abierta uno puede decir, bueno, me quedo con este otro rectángulo más pequeñito adentro con nuestro punto x0 y 0 en el centro de la región abierta. Y vamos a considerar unos incrementos, delta x y delta y, que solo por simplicidad dentro de esta demostración los vamos a considerar positivos. Pero ustedes van a ver que perfectamente todas las cuentas se hacen de la misma manera si uno o ambos fueran menores o iguales que 0. En todo caso, si este es el punto x0 y 0, vamos a considerar x0 más delta x y 0 y x0 más delta x y 0 más delta y. Estos tres puntos. Por ser R una región rectangular, podemos asegurar que los tres puntos van a estar dentro de R y en toda esta región recuerden que tenemos las derivadas parciales de f con respecto a x y de f con respecto a y definidas y además la continuidad de esas derivadas parciales en este punto que está acá. Nuestro incremento, delta f en x0 y 0, es f evaluada en x0 más delta x y 0 más delta y menos f evaluada en x0 y 0. Pero vamos a sumar y restar f evaluada en este punto. Entonces al incremento lo tenemos expresado de esta manera. Esta ecuación 1 es el incremento expresado de manera conveniente. Acá está el mismo dibujo de recién, acá está x0 y 0, x0 más delta x y 0, x0 más delta x y 0 más delta y, dibujo hecho chiquitito. Acá viene el truco. Lo que vamos a hacer finalmente es ver estos dos términos que están acá como el numerador en una aplicación del teorema del valor medio para cierta función. Bueno, ¿cuál será esa función? Acá nosotros vemos dos variables, pero si prestamos atención, la verdad es que la primera variable está fija. Entonces acá podríamos considerar una función de una sola variable que fuera la función f, a donde x0 más delta x queda fija y permitimos que varíe la y. Esto es lo que representa este punto. Esto significa la función obtenida a partir de nuestra función f, pero fijando x0 más delta x para la primera variable independiente y permitiendo que varíe la segunda. Esta entonces es una función de una sola variable. Es una función de la variable y. ¿Y qué sabemos de esta función de y? Y bueno, para empezar está definida en toda la región R. Claro, sí, la f está definida perdón, lo dije mal. Para empezar está definida para todos los valores de y que barren, digamos, esta región R. Además, sabemos que es derivable, porque como existe la derivada parcial de f con respecto a y en todo este rectángulo,
esta función vista solo como dependiente de y, que estaría definida para los valores de y que están acá en el eje y, ¿verdad? Desde este valor de y hasta este valor de y, resulta que es una función derivable de y. ¿A dónde? En un intervalo abierto para que sea derivable, pero lo interesante es que es un intervalo que contiene nuestro intervalo cerrado, que va desde i sub 0, que estaría acá, hasta i sub 0 más delta i, que estaría acá. ¿Por qué? Porque la derivada parcial de f con respecto a y existe en toda la región. ¿Por qué le estoy dando tantas vueltas a esto? Para poder aplicar el teorema del valor medio. Entonces tenemos que es derivable en todo el intervalo cerrado. ¿Sí? Conclusión, va a ser continua en el intervalo cerrado. Y también va a ser derivable en el abierto, obviamente. Si es derivable en el cerrado, también es derivable en el abierto. Pero lo interesante es que a partir de la existencia de la f sub i, obtenemos la derivabilidad de esta función con dominio restringido en el cerrado. Como es derivable en el cerrado, es continua en el cerrado y derivable en el abierto. Esto nos permite aplicar el teorema del valor medio para esta función especial en este intervalo, i sub 0 y sub 0 más delta i. ¿Y qué concluimos aplicando el teorema del valor medio? Que existe un valor d que pertenece al intervalo abierto, i sub 0 y sub 0 más delta i, tal que f, la derivada parcial, digamos, sería la derivada de esta función, la derivada parcial de f con respecto a y en x0 más delta x, y en este punto intermedio, en ese d que existe interior al intervalo, es igual a la función esta que está acá, evaluada en los extremos del intervalo y restándose, sobre el incremento que es delta i. Acá podemos despejar y nos queda que el numerador se puede expresar como f sub i en x0 más delta xd por delta i. Lo interesante es que esta expresión es la que aparecía justamente acá. Entonces, ¿qué hemos hecho? Aplicamos el teorema del valor medio. ¿A dónde di estas vueltas? Para poder aplicar el teorema del valor medio tenemos que ver que se satisfagan las hipótesis de este teorema y ver que lo podemos aplicar. Se puede, ¿eh? Repásenlo si es necesario. Toda la magia reside en que las derivadas parciales de nuestra función f están definidas en toda la región, luego esta función es derivable en todos los puntos de este intervalo cerrado. Como es derivable en el cerrado, es continua en el cerrado. Si no, la continuidad es un poquitito difícil de deducir. Espero que lo hayan entendido. Y continuamos. Tenemos entonces esta parte de nuestra expresión. Ahora vamos a por la otra. Vamos a trabajar de la misma forma. ¿Con qué función? ¿Qué varía acá? Y sub 0 está fijo, lo que varía es la primera variable, entonces trabajamos con esta función como función de x. Va a ser derivable en un intervalo abierto que incluye a este intervalo cerrado, y así se satisfacen nuevamente las hipótesis del teorema del valor medio para esta función en este intervalo, y se tiene que existe un valor c en el intervalo abierto tal que la función, esta función evaluada en x0 más delta x menos esta función evaluada en x0, que son los extremos del intervalo, es igual a la derivada de esta función evaluada en c por delta x. Espero que se haya entendido cómo trabajamos con esta restricción, si quieren, de nuestra función y aplicamos el teorema del valor medio para funciones de una variable. Acá nos gustaría que dijese f sub x en x0 y 0. Y acá nos gustaría que dijese f sub y en x0 y 0. Pero no dice eso. Veamos. F sub x en x0 y 0 no tiene por qué coincidir con la derivada parcial de f con respecto a x en c e i sub 0. No tiene por qué coincidir. Sin embargo, perdonen, y con la derivada parcial de f con respecto a y, lo mismo.
Sin embargo, podemos expresar la derivada parcial de f con respecto a x en c y sub 0 como la derivada parcial de f con respecto a x en x0 y 0 más algún error. Claro, esto lo puede hacer cualquier niño, digamos. Si esto es un número, por ejemplo 5, y esto es otro número, por ejemplo 4, bueno, 5 es igual a 4 más un error. Perfecto, siempre podemos expresarlo así, ¿no? Si fueran iguales, el error sería 0 y fin del problema. Lo mismo vamos a hacer con la otra derivada parcial. Epsilon 1 y epsilon 2, ¿por qué dice que son funciones? Sabemos que son los errores. ¿Por qué dice que son funciones? Porque x0 e y0 están fijos, pero c depende de delta x, ¿verdad? Y acá tenemos clara la dependencia con delta x y d que además depende de delta y. Entonces la verdad es que epsilon 1 y epsilon 2 finalmente van a ser funciones, a donde según cuánto valgan delta x y delta y, tendrán valores epsilon 1 y epsilon 2 cada una. Como c, acá está explicado, como c es un número dentro de este intervalo, c depende de delta x y así epsilon 1 depende de delta x. Como d pertenece a este intervalo, d va a depender de delta y epsilon 2 va a depender tanto de delta x como de delta y. Pero nos conviene entender a epsilon 1 como una función de dos variables para que las dos nos queden como funciones de delta x y de delta y. Ahora, si yo les digo, en un ejercicio así entre paréntesis, voy a llamar la función g de xy seno de y por coseno de y, y nunca uso la variable independiente x. ¿Ustedes la pueden entender como función de dos variables? Y sí. Así como en análisis 1, uno les decía, bueno, vamos a trabajar con la función h de x igual a 7. Y a veces al principio del año o cuando uno iba a la escuela secundaria uno decía, ¿cómo? No hay x en la expresión. Bueno, es constante. Que sea constante para una de las variables no impide que uno la considere función de esa variable también. Por ello, consideramos que ambos errores son funciones tanto de delta x como de delta y, por conveniencia para que ya nos vaya quedando bien escrito. Así, epsilon 1, que es esta diferencia, la vamos a considerar función de las dos variables, delta x y delta y epsilon 2, que es esta diferencia, también va a depender de delta x y delta y. Ahora, en la expresión que habíamos obtenido, ¿recuerdan? Vamos a sustituir, en lugar de escribir la derivada parcial de f con respecto a x en c e y sub 0, vamos a poner la expresión que obtuvimos recién, por delta x por delta x. Y a esta expresión, a su vez, también la vamos a sustituir por esta que obtuvimos recién, por delta y por delta y. Vamos a distribuir este factor delta x, así como acá vamos a distribuir este factor delta y nos queda esta expresión que está acá abajo, luego de haber ordenado, digamos, este término lo pusimos acá. Ahora ya se parece a la expresión que queríamos obtener, pero cuidado. Si bien esta última expresión es la que encontramos en la definición de función diferenciable, falta probar lo más importante, que es que estos errores, estas funciones error, epsilon 1 y epsilon 2, tienden a 0 cuando delta x, delta y tiende a 0, 0. No hemos terminado bajo ningún concepto, falta lo más importante. Vamos a probarlo. Recién ahora vamos a necesitar la continuidad de las derivadas parciales de f con respecto a x y con respecto a y en x0 y 0. Fíjense que hasta ahora no habíamos usado esta hipótesis. Ahora la vamos a usar. Como la función derivada parcial de f con respecto a x es continua en x0 y 0, gracias a eso, en este límite, el límite para delta x, delta y tendiendo a 0, 0 de epsilon 1, podemos sustituir, ¿qué era epsilon 1? Era esta diferencia que estaba acá. Bien, pero ¿qué me dice el hecho de que f sub x es continua en x0 y 0? Como es continua
Y recuerden que C está entre x0 y x0 más delta x. ¿Qué va a pasar cuando delta x en particular tienda a 0? ¿A dónde va a tender C? C va a tender a x0, ¿verdad? Entonces esta diferencia, cuidado, voy a aclarar algo por si acaso. Claramente C va a tender a x0, ¿verdad? Entonces f sub x en C y 0 tiende por continuidad, porque sin continuidad no lo puedo asegurar, f sub x en C y 0 va a tender a f sub x en x0 y 0. Y esta diferencia, ahora sí, va a tender a 0. Similarmente, va a ocurrir con el error epsilon 2. Y este límite también va a dar 0, con lo cual concluimos la demostración. Acá vamos a utilizar que tanto delta x como delta y ambas tienden a 0 y lo hacen simultáneamente, porque cuando delta x tiende a 0, x0 va a tender a x0, perdón, x0 más delta x va a tender a x0, y cuando delta y tiende a 0, d, que está entre y e y más delta y, d va a tender a y0. Entonces, el argumento que tenemos acá para la función derivada parcial de f con respecto a y, claramente va a tender a x0 y 0. Ahora, ¿por qué si el argumento tiende a x0 y 0, esta función evaluada en este argumento tiende a la misma función evaluada en el punto? Por continuidad, porque si una función no es continua, acuérdense de análisis 1. Ustedes pueden tener que la, qué sé yo, a más h tiende a a, pero que justo en A la función de un salto, y que f de A más h no tienda a f de A, por más que h tienda a 0. ¿Recuerdan eso? Bueno, lo mismo nos pasa acá. Entonces ahí es a donde usamos la continuidad de esta función y este límite vale 0. Una observación más luego de haber terminado esta demostración. Con esto la demostración terminó. Ahora viene una observacioncita más de Yapa. Este es nuestro teorema del incremento y hay un corolario que es inmediato que dice que si las derivadas parciales no solo son continuas en el punto x0 y 0, sino que son continuas en toda la región, entonces esto lo vamos a poder concluir para todos los puntos de la región, o sea que f va a ser diferenciable en cada punto de la región R. Eso es todo. Esta es la diferencia entre el teorema del incremento y el corolario. Espero que se haya entendido.